Muy buenas tardes. Ante todo, dándole las gracias por esta invitación, en especial a la directora del herbario de la Universidad Pedro Ruiz Gallo, la magíster Josefa Escurra Puicón, a todo su personal que le colabora. Y vamos a conversar el tema que es sobre las crasuláceas. Si me permite, me da solo un segundo para ingresar al, a ver, ya. Muy bien, espero que ahora sí puedan verlo. Vamos a conversar el día de hoy sobre la diversidad de crasuláceas en el Perú y los países adyacentes. ¿Me indican si lo pueden ver, por favor? Sí, todo perfecto. Perfecto. Bueno, las crasuláceas son más conocidas por muchos de nosotros como plantas suculentas, pero hay que recordar que la suculencia es una característica que no es un carácter taxonómico en la botánica. Más bien es un carácter que comparten muchas familias de plantas y que consiste en la capacidad de almacenar agua en sus tejidos. Esta agua puede ser utilizada para momentos en que la planta no puede disponer de ellos, como en periodos de sequía o cuando estas plantas viven en terrenos difíciles, como en plantas halófitas que no pueden absorber fácilmente agua dulce. Al aumentar de volumen, las plantas, por esta acumulación de agua, también van a disminuir su superficie relativa, y ese es otro de los mecanismos de adaptación para que se reduzca la evaporación de la misma. Como decía, el término suculento no es un término taxonómico, si bien ya Linneo lo utilizaba, pero sin embargo no, hay muchas familias que han tenido una evolución convergente y presentan esta característica. La familia que vamos a tratar el día de hoy es la familia de las crasuláceas. Acá tenemos un gráfico que me lo presté de la doctora María Estefanía Samán de Bélgica en su exposición para mostrarles que es una familia de distribución cosmopolita. De acuerdo a los últimos estudios y revisiones, en el año 2007 los expertos Joachim Tide y Urs Egli, ¿no? Alemán y suizo respectivamente, dijeron que habían 34 géneros y aproximadamente 1.410 especies. Esto debe haberse incrementado en los últimos años con una serie de descubrimientos, sobre todo en México y en Sudamérica, que es lo que estamos haciendo nosotros. El autor de la familia es un poco controversial. En el año 1805, Saint-Hilaire las describe como el grupo de las crasuleas, si bien eso no es una descripción de una familia botánica. Sin embargo, de Candolle, el mismo año, menciona la familia crasuláceas, pero no hace la descripción, recién lo hace en 1815. Entonces hay una discusión por cuál es el autor de esta especie. De acuerdo al grupo de estudio APG4, se le ha dado la prioridad a San Gil por ser el que la publica, digamos, con una descripción de la familia más o menos completa, digamos, como primer autor, ¿no? ¿Dónde están ubicadas las crasuláceas? Y vamos a ir por las clasificaciones antiguas para que tratemos de entender esto. Recordemos que una de las primeras clasificaciones y que duró muchísimos años fue la clasificación de Adolf Engler, ¿no? Que en 1924 es una de sus últimas versiones, en donde existen una serie de grupos de plantas y dentro de ellas las plantas que tienen semillas son las espermatofitas y las divide en gimnospermas, que son las que tienen las semillas expuestas, desnudas, y las angiospermas que tienen unas coberturas, ¿no? O perianto que las protege a las semillas.
Y dentro de este grupo, en aquella época, se hablaba también de las monocotiledonias, que son las que al germinar sale un solo cotiledón, y las dicotiledonias, que al germinar salen dos cotiledones, ¿no? Estos son conceptos que han ido cambiando con el tiempo, ya vamos a ver. Y en este grupo, dentro de los muchos órdenes que tienen las dicotiledonias, había un orden que era de las rosales, donde habían dos subórdenes interesantes. El orden Rocinee, donde están las rosáceas, que es donde está la rosa, los frutales más comunes que comemos, la manzana, la cereza, el durazno, etcétera. Y otra suborden que es la Saxifraginea, donde está la familia Saxifragaceae, y es aquí donde se ubicó desde un inicio a las crasuláceas. Sin embargo, las crasuláceas comparten muchas características florales con las rosáceas. Digamos, su relación era bastante evidente. La clasificación de Engler duró más de 60 años, inclusive yo nací con ella, y todos mis antiguos maestros nos enseñaron esto en la universidad, pero ya más o menos a partir de los años, desde el 70 hasta el 80, a Cronquist plantea una nueva clasificación basándose en muchos otros caracteres y respeta este tema de las monocotiledonias y dicotiledonias, ¿no? Pero crea todas estas clases, ¿no? 6 clases que en esa época se llamaron pues Magnolide, Hamamélide, Cariophyllide, Dilenide, Roside y Astéride. Y es aquí en la Roside donde nuevamente una serie de órdenes, donde está la orden Rosales, donde están las rosáceas, y las saxifragales, donde vuelve a ubicarse la familia de las crasuláceas. Esta clasificación de Cronquist realmente fue una gran iniciativa, y luego se logra, digamos, comprobar parcialmente con el advenimiento de los estudios moleculares, ¿no? De ADN, que luego, que ya ustedes todos conocen la historia. Existe el APG 1, 2, 3 y 4, que son el grupo de estudio de angiospermas, de filogenia de angiospermas, en el cual en su primera versión observamos la sorpresa que, quedándonos con las angiospermas, se descubre que las dicotiledonias, que nosotros creíamos que era un grupo sólido, en realidad está separado en dos grupos. Un grupo que muy tempranamente se separa y que ahora conocemos como las magnolias basales, donde acá tenemos plantas tan interesantes como las peperomias o las magnolias. Luego sigue la evolución y de ahí se separa el grupo de las monocotiledonias, ¿no? Y luego sigue la evolución y llegamos a las dicotiledonias verdaderas o dicotiledonias modernas, ¿no? O lo que algunos lo llaman las eudicotiledonias, ¿no? Y es en este grupo nuevamente donde en uno de sus órdenes, que es el de saxifragales, encontramos nuevamente a la familia que nos interesa. El APG2 en 2003 nos dio algunas sorpresas, entre la que en saxifragales parecía ser un grupo bastante homogéneo, pero se vio que también tenía una evolución un poco complicada, ¿no? Donde familias que anteriormente estaban en otras clases, como las hamamelidáceas, están metidas dentro de este orden, ¿no? Y nuevamente las crasuláceas tienen una evolución separada del grupo de las saxifragáceas. Bueno, acá un pequeño cuadrito en donde comparamos lo que es APG3 y APG4. Acá lo interesante es que vemos que en la evolución hay grupos que se van separando y que ya crean su línea evolutiva que se mantiene. Y acá, bueno, esto vendría a ser lo que son las eudicotiledonias, ¿no? O las verdaderas dicotiledonias. Y vemos que hay dos grandes grupos aquí que podremos relacionar. Estos relacionados con las rosas serían las rósidas, y aquí otro grupo relacionado con las astéridas. En este grupo de las rósidas, no sé si podemos observar aquí
que las Saxifragales es un grupo que se separa desde un inicio y que no está, digamos, tan emparentado con el resto de las rósidas. Lo mismo pasa en las astéridas con las cariofilales, donde están las cactáceas, y eso sería tema de otra charla. Por eso es que en el APG4 se plantea unos nuevos nombres de estos clados que hasta ahora no sabemos si son clase, subclase exactamente, pero son estos nombres y se llama superrósidas a este conjunto de rósidas con los grupos que se han separado, que son saxifragales y posteriormente vitales en este caso, y el grupo de las superastéridas, donde también están las astéridas verdaderas y las cariofilales y otras familias también que se fueron separando. Resumiendo, en esta clasificación APG4, las eudicotiledonias se pueden, en un inicio se separan las gunerales, ¿no? Este grupo, y al otro grupo que casi todas tienen 5 pétalos, un verticilos de 5, las dividimos en la superastérida y la superróside. En la superastéride hay un grupo que se separa pronto, que es cariofilales, donde está cactáceas, portulacáceas, ese grupo. Bueno, y esto es en la línea de astéridas. Y en el superróside también hay un grupo que se separa prontamente, que es saxifragales, donde está nuestra familia que nos interesa, que es las crasuláceas. Luego las rósidas siguen evolucionando y, bueno, hay muchas otras familias que no vamos a tocar ahora. Pero esto nos lleva a ver de que realmente ha sido más o menos estable la posición de la familia de las crasuláceas, ¿no? Si bien en el momento en que Linneo hace su famosa obra en 1753, él describe 6 géneros de crasuláceas sin todavía mencionar que existe una familia. Estos son los 6 géneros, ¿no? Que la mayoría de ellos todavía existen. Y posteriormente, Agustín Píramus de Candolle, en 1828, publica 19 especies de crasuláceas, ¿no? Incrementa las especies. Realmente el primer gran esfuerzo en poder clasificar la familia de las crasuláceas la hace Alvin Berger en 1930. Él plantea 6 subfamilias para las crasuláceas, que son las que tenemos aquí, ¿no? Ahora las vamos a ver, y 33 géneros para ese momento, ¿no? Se basa para ellos en características fenotípicas de las plantas, como por ejemplo, él nota que las crasuloideas, todas las emparentadas con crásula, tienen el mismo número de pétalos, de sépalos y de estambres, mientras que el resto de estas tienen el doble de número de estambres que de verticilos florales, ¿no? Que de estas estructuras. Entonces, luego ve que algunas tienen flores tubulares, como Calancoidea y Scotiledonoidea, y otras tienen flores con pétalos separados, como las otras que quedan. Entonces, este fue un gran intento. Esta clasificación fue muy práctica y simplemente sobrevivió muchos años hasta que también el advenimiento de la filogenia a través de estudios moleculares, que nos ha permitido tener una mejor idea de qué es lo que sucede. En 1995, Henk Hart, de Holanda, plantea que la familia Crasulácea debe de tener solamente 2 subfamilias. Una, Aplostémona, o sea que tiene el mismo número de estambres que de pétalos y sépalos, que serían las crasuloideas, y otra, Diplostémona, que tiene el doble número de estambres que de estas envolturas florales, ¿no? Que sería sedoidea. Y dentro de las sedoideas distingue 2 tribus, Calancoea
que son las que tienen los pétalos unidos, aunque no fusionados, y Cerea, la que tiene los pétalos separados, ¿no? Esto parecía ser bastante lógico hasta que en el año 2007, Joachim Thiede y Urs Egli, ¿no? Joachim Thiede es el experto de crasuláceas de Alemania, y Urs Egli de la Städtliche Sukkulentensammlung de Zürich, en Suiza, hacen un estudio bastante completo con toda la filogenia, ¿no?, de las crasuláceas, y como podemos observar, en esta parte de aquí hay un clado, ¿no?, o una rama muy clara que es de las crásulas, ¿no? Hay un clado muy claro que es de Kalanchoe, donde están todos los que tienen los pétalos unidos, y hay un clado un poco complejo y complicado donde están todas las otras especies, y por eso plantean ellos en el año 2007 que deben ser 3 subfamilias. Y es con esto con lo que nos vamos a quedar, con la presencia de las 3 subfamilias: la subfamilia Crasuloidea, la subfamilia Kalanchoidea y la subfamilia Sempervivoidea. Recapitulando, las crasuloideas son las que tienen igual número de estambres que de partes florales. Las Kalanchoideae son las que tienen el doble número de estambres y partes florales, pero tienen los pétalos juntos. Y las Sempervivoideae son las que tienen doble número de estambres que de partes florales, pero tienen los pétalos separados. Entonces, también sigue siendo una clasificación muy práctica. Finalmente, esto es lo que plantean Thiede y Egli, ese cuadro que vimos, filogénico muy complejo, lo podemos resumir así. Las crasuláceas, las primeras que se evolucionan son las crasuloideas, que tienen solamente número simple de estambres. Luego, Kalanchoideae, que tienen los pétalos unidos. Y luego de las Sempervivoidea tienen 5 tribus: Telephium, Biliceae, Semperviveae, Eoniae y Cereae. Y en esta tribu Cereae encuentra 2 clados, un clado Leucocedum y un clado Acre. Y es en el clado Acre donde está Echeveria, Sedum y todas estas especies que tenemos nosotros como nativas, que es la que estamos estudiando. Para resumir, este cuadro nos muestra las diferentes clasificaciones y cómo se ha ido modificando, y al final nos hemos quedado con esto, ¿no? Con esta clasificación, como digo, en su familia Sempervivoidea, con las 5 tribus, y la tribu Cereae con los 2 clados Leucocedum y Acre. Sé que esto es un poco complejo para las personas que no manejan, digamos, la taxonomía, pero es algo muy importante quizás para los que hacemos la parte botánica. Siempre podemos aclarar esto después en las preguntas. Vamos a hacer un breve pasaje por las otras subfamilias, porque tenemos algunas especies en nuestro país, tanto nativas como introducidas. Ya habíamos dicho que la subfamilia Crasuloidea tiene una cosa muy interesante, que tiene las hojas opuestas. Y tiene, como decíamos, 5 estambres, 5 carpelos, 5 pétalos, 5 sépalos, y a eso le llamamos un androceo aplostémono, o sea, con la mitad de estambres. El género actual solamente se considera el género Crásula. Antes había el género Tilea, pero actualmente se piensa que todas son crásulas. Y vale la pena recordar que tenemos una especie nativa. En realidad tenemos 3. Les voy a mostrar aquí la especie nativa, que no es una planta muy suculenta, es una planta muy pequeña, crece, como ven ustedes, entre musgos. Se trata de Crásula connata, ¿no? También tenemos Crásula McBridey, que está en revisión, y increíblemente en Perú y en las lagunas altoandinas de toda Sudamérica tenemos Crásula venezuelensis, que es un caso atípico en que una planta suculenta se convirtió en planta acuática, ¿no? Por un fenómeno de evolución, digamos, reverso, ¿no?
Entonces, esta plantita la tenemos en las lomas de las costas de Pacífico, la tenemos en las zonas andinas, creciendo siempre en lugares muy muscosos, con muchas briofitas, y es una planta anual que deja semillas y generalmente aparece con la presencia de las primeras lluvias o la humedad, ¿no? Hay crásulas suculentas, ¿no? Como esta crásula ovata, que está en muchos jardines de la ciudad de Lima, es cultivada en forma ornamental, acá hay una forma variegada, pero estas plantas no suponen ningún peligro para, digamos, para nuestro ecosistema. Sin embargo, como estamos hablando de países adyacentes, vamos a hablar de Crassula multicava, ¿no? Esta es una planta cultivada que la tenemos muchas personas como planta ornamental, y esta es una planta, una foto de Australia, y tenía otra foto que no encontré de Colombia, donde en Colombia se ha convertido en una especie invasora. Es decir, algunas crasuláceas tienen un potencial invasor porque se encuentran con regímenes pluviales que se parecen mucho a lo de sus países de origen. Entonces, esta crásula multicava requiere mucha más agua en invierno que lo que le da nuestra zona andina. Pero la zona donde crece, que es en la cercanía de Bogotá, la cantidad de agua en el invierno es suficiente para mantenerla viva todo el año y se ha convertido en una invasión. Luego vamos a hablar de esto del régimen pluvial. La otra subfamilia es la subfamilia Kalanchoideae, ¿no? Donde actualmente tenemos, bueno, son muchos géneros, pero fundamentalmente los más conocidos son Kalanchoe, Cotyledon y Adromiscus, ¿no? Los tres géneros son africanos, ¿no? Kalanchoe es importante para nosotros porque lamentablemente en Perú sí se ha dado el caso de que algunos de ellos se han convertido en invasivos. Tenemos que Kalanchoe pinnata está en Perú ya asilvestrado en la selva alta de Perú. En algunos casos causa ciertos problemas. Kalanchoe fetchenkoy igualmente, no en tanta cantidad. Y estos dos son realmente un problema ya en las zonas andinas, digamos aproximadamente entre 1000 a 2000 metros de altura. Kalanchoe delagoensis y Kalanchoe daigremontiana son especies que, como los kalanchoes tienen esta propiedad de producir plántulas en los extremos de las hojas en este caso, o también en los bordes de las hojas en este otro caso, y se convierten en especies invasivas. En el Valle de Lutcubamba he visto a Kalanchoe delagoensis compitiendo activamente con Peperomia ferreire, y podría ser podría traer problemas ecológicos en un futuro si no tomamos cartas en el asunto. En el caso de Kalanchoe blossfeldiana, es una especie de ornamental que cultivamos en los jardines de Lima, de muchos colores, pero en Perú no nos ha invadido porque tenemos un régimen pluvial diferente al de a los países del norte de Sudamérica. Esta foto está tomada en Cuenca, es el hábitat de Echeveria quitensis, variedad cuencaensis, y observen cómo Kalanchoe daigremontiana está invadiendo totalmente este matorral y no deja crecer a esta especie. Acá tenemos a la pobre Echeveria cuencaensis, observen, esta es Echeveria cuencaensis, y acá a su costado cómo estas plantas de Kalanchoe blossfeldiana compiten con ella y prácticamente están dejándola sin hábitat. Entonces, estas son cuestiones que también hay que aprender. Sí. Sí. Creo que apagamos nuestro micro y hacemos las preguntas más tardecito. Luego vamos a entrar a... Bueno, hay otras subfamilias que pensé importante hablar de ellas, como la subfamilia Sempervivoideae, que es de la que nos vamos a ocupar casi toda la exposición,
tiene una tribu que es la tribu Sempervivea, donde hay un género Sempervivum que es de Europa y que en Perú actualmente se cultiva en zonas andinas, crece muy bien a más de 3.000 hasta los 4.000, 4.500 metros de altura, ya que son plantas que crecen en los Alpes bueno, en todas las cadenas montañosas de Europa, ¿no? Igualmente, la tribu Eonie, que es macarronésica, o sea que es fundamentalmente de las islas que están frente a las costas de África, digamos Canarias, Azores, y algunas seminaturalizadas en el Mediterráneo, donde hay estos géneros Eonium, Ecrisium, Grinubium, Monantes, pero el género Eonium es muy cultivado como este Eonium arboreum, es muy cultivado en la zona andina de Perú. Tal es así que en lugares como Cusco encontré estas plantas a las que le daban el nombre nativo con el que conocían hace muchos años a las echeverias, y que lamentablemente actualmente las echeverias, ¿no?, que en quechua de Cusco se llaman loraipo, a esta planta también le llamaban loraipo y le atribuían las mismas propiedades medicinales. Pero lamentablemente nuestra gente no cultiva las echeverias nativas, sino siempre tiene una tendencia a lo extranjero y prefiere tener estas cosas en su jardín. No digo que no sean ornamentales, pero la idea de esta charla es conocer nuestras especies para ver qué podemos hacer por ellas. Nos vamos a la tribu Sedee, que es la más grande. Ustedes recuerdan el árbol ese de Tire y de Hart, de Tire y de Egli, donde era muy complicado, pero vámonos digamos, al clado Leucocedum, ¿no?, que es un clado que más que todo son especies de Norteamérica. Está el género Dudleya, y aquí tenemos una Dudleya cespitosa, ¿no?, una planta que parece mucho una echeveria, pero está bastante lejos de ser una echeveria, ¿no? Algunos botánicos inclusive las clasificaron inicialmente dentro de echeveria, pero luego los estudios moleculares han desmentido totalmente esto. Son plantas que han evolucionado convergentemente con echeverias, pero no están emparentadas con ellas. Sedum dasyphilum es otra especie de este clado Leucocedum, ¿no?, que también se cultiva mucho en Perú, por ahí lo vamos a encontrar. Y vamos a hablar del otro clado muy importante, que es del que trata la charla, que es el clado acre, ¿no? Se llama así porque hay una especie de sedum acre, que ahorita lo vamos a ver, y todas comparten muchas características, como por ejemplo la superficie más o menos glabra, o sea, lisa. En el anterior grupo Leucocedum la superficie era cubierta de papilas generalmente, y otras características que ahorita no vamos a ahondar. Y acá hay muchos géneros donde está Sedum, Vilaria y Echeveria, tres géneros que tenemos en Perú. Y hay otros géneros como Graptopetulum y Pachyphytum que están en México, no los tenemos, pero que todo este grupito, debido a la filogenia, se ha visto que están tan estrechamente emparentados y entremezclados, y son así, digamos, polifiléticos. Entonces, realmente actualmente hay una tendencia más de hablar del grupo Echeveria, más que hablar del clado acre, porque estos cinco géneros están bastante emparentados entre sí. Inclusive dentro de poco puede haber cambios nomenclaturales entre ellos y vamos a tener sorpresas. En el clado acre está este Sedum acre, nativo de Europa, y muy interesantemente, ya que hablamos de países subyacentes, se ha naturalizado en las zonas frías de la Patagonia y muchas provincias del sur de la Argentina, ¿no? Entonces es una planta que podríamos confundir con una planta nativa y que sin embargo es una especie europea introducida, el Sedum acre. Entre las especies que tenemos en Perú, bueno, hay muchas, no es motivo de la charla, pero estas especies argentinas se han adaptado también muy bien a nuestra zona andina,
Y no hay quien no tenga en la sierra una macetita con Sedum rubrotinctum, que es esta especie típica de Sedum, o inclusive con Sedum palmeri, ¿no? Que es este otro Sedum muy cultivados en los jardines, en las zonas andinas, pero gracias a Dios no son peligrosos, ya que el patrón de lluvias que tienen en México en el invierno les impide que puedan germinar sus semillas en nuestra zona andina. Nuestra zona andina es demasiado seca para ellos y no sobrevivirían si no están en un jardín, ¿no? Entonces no nos traen problemas. Sin embargo, Sedum dendroideum, que es otra especie mexicana, acá vemos un pequeño para que vean que puede parecerse mucho a una echeveria, pero es un sedum por la inflorescencia. Y en este caso, esta es una fotografía tomada a unos 8 kilómetros de Cajamarca, un bosque de eucaliptos abandonado, donde aparentemente alguien dejó caer una plantita de estas y la planta se mantiene viva sin necesidad de cuidado humano. Sin embargo, no he visto casos en que esta planta se haya escapado al cultivo, que haya logrado naturalizarse, porque definitivamente sus necesidades hídricas en la época invernal, que son de México, son mucho más altas y parece que eso impide de que la planta progrese y se pueda establecer como una maleza invasiva, cosa que ha sucedido sí con los calancoé y con la crásula que ya les mostré anteriormente. Antes de hablar de Sedum, quiero hablar de los tipos de inflorescencias para poder distinguir Sedum del género Vilaria. Entonces, en el género Sedum lo que vamos a tener son inflorescencias determinadas. Disculpen que esta diapositiva me la tuve que copiar del internet. En las inflorescencias determinadas, la primera flor que se abre es la que está en la yema terminal. Y al abrirse la primera flor ahí, muere. Entonces la planta sigue creciendo a partir de las dos yemas previas, ¿no? Que pueden evolucionar en ambas direcciones, ¿no? Como en este caso, ¿no? Que se llamaría un dicacio, ¿no? Porque tiene dos. O de repente solamente se desarrolla una de las yemas preterminales y se produce una cima helicoide. Acá nuevamente muere la flor que estaba en el extremo y la yema que sigue continúa ese crecimiento y se forma una especie de helicoide, ¿no? Entonces hablamos de una cima helicoidal, pero también a veces muere la yema terminal, se desarrolla la yema lateral y se alterna con la yema que estaba en el otro lado y va produciendo esta alternancia en zigzag que lleva a este tipo de cimas escorpioides, ¿no? Y todos estos tipos de inflorescencias son características del género Sedum y lo vamos a necesitar para diferenciar Sedum de Vilaria, que es la otra especie muy parecida que tenemos en Perú, que tiene las inflorescencias indeterminadas, o sea, en las cuales la yema terminal sigue creciendo indeterminadamente y puede llegar a tener un eje longitudinal, como en estos casos, ¿no? Ya esto lo vamos a repetir más tardecito. Y vamos a hablar de las especies de Sedum peruanas, ¿no? En un inicio se pensaba que teníamos unas cuantas especies y muchas estaban confundidas con Vilaria. Hemos tenido que hacer las recombinaciones respectivas. Hablemos primero de Sedum andinum, una especie miniatura, 2 a 3 milímetros de hojitas. Esta especie se encuentra en la carretera central, Valle del Río Rímac, y presenta flores muy pequeñitas que deben de tener más o menos unos 3 a 5 milímetros de diámetro, lo que ustedes ven aquí, y es una especie muy interesante, muy simpática, pero que crece entre los de 3.500 a 3.900 metros de altura, ¿no? Una planta un poco difícil de cultivar
y amenazada, por supuesto, por las carreteras, por los pueblos, ¿no? Esta foto está tomada en el pueblo de Chicla. Cada año voy a verla y cada vez veo menos porque la gente las va retirando para ornamentar su ciudad con plantas introducidas, lamentablemente. En la carretera central de Perú también existe una otra especie de sedum, que es sedum incarum, ¿no? En la cual tiene una apariencia que nos puede confundir mucho con Vilaria, pero hicimos un estudio y vimos que había la presencia de cimas, había este tipo de inflorescencia en cimas, y esta está presente desde más o menos San Mateo hasta llegando también hasta los 3.800 metros en la carretera central, ¿no? Otra especie de Lima. Todas estas son del departamento de Lima. En el norte de Perú existe esta especie sedum reniforme que debe su nombre a que las hojas son muy anchas y a alguien le pareció que tenía la forma de un riñón. La verdad es que las hojas son más anchas que largas, ¿no? Y en la localidad tipo está en Hualgayoc, Cajamarca, como la vemos aquí, pero la planta tiene una distribución bastante amplia, más o menos en alturas de 3.000 a 3.800 metros. Esta foto de acá está tomada en la Cordillera Negra, o sea, llega hasta el departamento de Ancash, sedum reniforme. Uno de los más comunes que tenemos en Ancash, porque hay otros más en Ancash. En el departamento de Lima existe una especie muy diferente a las dos que vimos anteriormente. Se trata de sedum renzopalme. Se parece mucho a un sedum andinum, pero tiene los tallos mucho más largos y las flores son muy grandes. Las cimas son bastante más numerosas en flores y de color amarillo citrino, ¿no? Lo interesante es que no crece en los valles transversales de Lima, sino crece en los valles longitudinales. Esto debe tener algo que ver con el clima y, o sea, en otras palabras, no lo encontramos en el valle del Rímac, pero sí lo encontramos en el valle de Santa Eulalia. Igualmente, si vamos a Canta, no lo encontramos en el valle del Chillón, pero si nos vamos hacia La Chaqui o hacia Huaros, lo encontramos ahí, ¿no? Por alguna razón que habría que investigar, crecen en valles que están a 90 grados del valle donde crece sedum andino y sedum incarum. Sedum decipiens es una especie que está descrita para Caraz, Ancash, y se encuentra en muchas zonas de Ancash, y su distribución llega hasta los valles de La Libertad. Esta foto, por ejemplo, la flor acá está tomada en San Juan, subiendo hacia Cajamarca, y esta foto está tomada en hábitat en Caraz, ¿no? Es una especie que no llega a mucha altura, ¿no? Y se confundió durante mucho tiempo con otras especies, entonces tiene muchos sinónimos, sedum plicatum, Vilaria dilsi, y también todo lo que se encontraba en Cajamarca se pensaba que era también sedum plicatum o Vilaria dilsi, hasta que encontramos esta especie en Cajamarca, y luego descubrimos que llegaba hasta el Valle del Marañón, casi hasta Balsas, y por el otro lado llega hasta Otusco, y las flores son diferentes, tiene otra coloración, las flores son mucho más compactas, ¿no? No solo es el color, es lo compacto de la flor, el crecimiento, la altura a la que crece esta planta, que ya crece de 2.800 a 3.500 metros, y la hemos descrito como otra especie diferente de sedum. Para Ayacucho se mencionaba una especie de sedum que no estaba muy claro, así que fuimos a investigarlo. Encontramos sedum berillonanum de Ayacucho, y investigaciones posteriores nos han llevado a encontrarlo también en el departamento del Cusco. También se encuentra en la zona del Lucre, en el departamento del Cusco. Muy posiblemente este sedum esté también en algunas zonas altas de la
del departamento de Junín, y posiblemente, obviamente, digamos, entre Ayacucho y Cusco, posiblemente también en Apurímac, solamente que no ha sido muy visto, es un poco raro de encontrarlo, pero es bastante fácil de determinar porque las hojas son de mediana longitud, intermedias entre el tamaño de un Sedum incarum y de la especie y de Sedum andinum, ¿no? Entonces es fácil de identificar. Esta es la última especie de sedum que hemos descrito con Daniel Montesinos Tuvé de Arequipa. Es una especie que ya había sido vista en Arequipa. Recuerdo mucho la publicación de Fátima Cáceres, donde la reporta para el parque de Selva Alegre, a las faldas del Misti. Y en muchos sitios, inclusive había sido publicadas fotografías pensando que era sedum reniforme, pensando que era Sedum incarum, y bueno, un estudio cuidadoso nos llevó a ver de que se trataba de otra especie con una amplia distribución, llega al departamento de Apurímac, todo el departamento de Arequipa, Moquegua y últimamente en Tacna también lo hemos ubicado, ¿no? Hay colectas, si María Isabel me está escuchando, hay colectas de ella que han hecho con el profesor Asunción en Tacna, en Ticaco, y esta es una nueva especie para la ciencia, Sedum ingescens, le llamamos así porque cuando florece pareciera que está en llamas. Es una cosa, es un color muy, muy bonito, flores amarillas y la planta se pone enteramente roja, ¿no? Fátima Cáceres menciona que en las faldas del Misti le llamaban a la planta vidrio, porque aparentemente parecía un reflejo de la luz del sol. Como hablamos de países subyacentes, vamos a hablar, en Bolivia tenemos este Sedum cimatopetalum, realmente es una especie que no la hemos encontrado todavía en Bolivia y que aparentemente también está presente en Argentina, en muchas partes, pero a mucha altura. Es una especie rara de encontrar, realmente todavía está en estudio. Y uno de nuestros últimos hallazgos fue una especie que ha estado muchos años en Argentina olvidada. La descubrió nuestro amigo Roberto Kisling, la describió su compañera Sardini de Argentina, y de la cual no se había documentado durante muchos años, así que hemos escrito también un artículo para poner en conocimiento de la comunidad científica este interesante sedum, que hasta el momento es endémico de la provincia de Jujuy, en Argentina, ¿no? Sedum jujuyense. Bueno, hablemos de bilarias, que es el segundo género que vamos a ver ahora, y decíamos que si bien los sedum tienen las flores encima, ¿no? O sea, no encima arriba, sino encima, con C-I-M-A, en una cima, y va habiendo, muere la yema terminal y se van dividiendo y prácticamente van produciendo una división que puede ser helicoidal o puede ser como una doble, ¿no? Una doble cima. En el caso de estas de Bilaria, tienen lo que se llama inflorescencias indeterminadas en las que puede ser un racimo, perdón, una espiga, como vemos aquí, en donde hay un eje vertical donde las flores están sésiles, casi pegadas al tallo, o puede haber un pequeño pedicelo de las flores, lo que llamamos un racimo, e inclusive puede haber una cosa compuesta, pero siempre con un eje longitudinal vertical, y eso se llama una panícula, ¿no? Recordamos esos temas botánicos, de repente aburridos para los que no somos botánicos, pero bueno. Entonces, en el género Bilaria, clásicamente decíamos que solamente en Perú teníamos Bilaria virgata. Recuerdo que este género es muy popular en México, donde hay muchas especies, no tantas tampoco, pero es allí donde generalmente se hablaba de Bilaria, y Perú solamente se hablaba de Bilaria virgata, y realmente quien la hizo famosa y conocida a Bilaria virgata fue nuestra querida profesora Enita Serrate, que en su pueblo de Chiquián resulta ser la localidad tipo de Bilaria virgata para Perú, ¿no?
Entonces ella en sus recorridos por las chaclas de su querido Chiquián, espejito de cielo, ella encontró esta planta ya, bueno, ya descrita previamente por Benny McBride, pero ella es la que nos ha dado muchísimas localidades de esta planta que han servido para ubicarla posteriormente. Acá tenemos a doctor Ramón Ferreira y la doctora Emma Serrate, ¿no? Y acá tenemos a Vilaria virgata, ¿no? Entonces parece mucho un sedum, pero miremos claramente la inflorescencia, un eje longitudinal vertical con presencia de flores, con un pedicelo muy corto, prácticamente de acá para acá es un racimo y de aquí para acá es una espiga, pero lo importante es eso, ¿no? No se divide dicotómicamente, no forma cima, ni cincino, ni dicacio, esas cosas que veíamos en sedum. Entonces esa es la diferencia. Y con los amigos cusqueños, Washington y Percy, encontramos Vilaria también en Cusco. Al comienzo estábamos emocionados, pensábamos que habíamos encontrado una nueva especie, porque ¿quién va a pensar que lo mismo que está en Chiquián va a estar en el Cusco? Es lo primero que uno piensa. Sin embargo, un estudio muy concienzudo de la anatomía de estas plantas nos llevó a la conclusión de que se trataba exactamente de la misma especie. Y Vilaria virgata crece en Cusco, está en Pisac, está en Ollantaytambo, está en plena ciudad de Ollantaytambo, en las pircas de las paredes de esas calles milenarias históricas que están ahí. La tenemos creciendo alrededor de todo el Valle del Cusco, está en Sacsayhuamán para los que le interesa, y es una planta muy abundante, creo que es más abundante que en Chiquián. Y luego nuestro amigo Sidney Novoa la encontró en Huánuco, y hay reportes entonces parece que de la distribución de Vilaria virgata es desde Chiquián se pasa hacia Huánuco por la cordillera de Huayhuash, ¿no? Y luego hay una zona no explorada donde posiblemente también haya Vilaria virgata en algunos valles interandinos, posiblemente en Junín, posiblemente en Ayacucho, y luego se salta hasta Cusco. Hay ligerísimas diferencias de tamaño de hojas y formas de la planta, pero básicamente y filogénicamente es Vilaria virgata lo mismo, lo que está en Ancash y en Cusco. Pero, más bien, lo que nos llamó la atención es que en los estudios que realizamos cuando estábamos trabajando para el Jardín Botánico de San Marcos, de Cajamarca, que fue organizado por Olivier Klopfenstein y Nelson Ciesa, hace ya como unos 20 años, ellos descubrieron una serie de plantitas que nos llamaron la atención, y entre ellas, por ejemplo, en Cajabamba se describe Vilaria aureistela, ¿no? Una típica Vilaria, pero obviamente ustedes ven el color de la flor, la forma ¿no? recurvada de los pétalos. Esto no es virgata, miren las hojas. Vilaria kimnaji es una especie con flores muy pequeñitas. La hemos dedicado a Myron Kimnach, que falleció el año pasado, uno de los más grandes expertos en crasuláceas del mundo, sobre todo de Echeveria. Vilaria klopfensteini es una especie muy interesante, muy bonita, dedicada a Olivier Klopfenstein, como ustedes pueden ver. Luego de que se descubre por la zona de Selendín, nos dimos cuenta que tenía una amplia zona de crecimiento, desde Hualgayoc hasta casi hasta Balsas. Es una amplia franja donde crece esta hermosa Vilaria de flores amarillas, pétalos rígidos que hacían pensar que posiblemente esto fuera una echeveria. Pero recordemos que acá hay una inflorescencia terminal y que las echeverias tienen inflorescencia lateral, como vamos a ver ahorita. Vilaria paniculata es otra especie de esta zona. Parece que esta zona cerca al Marañón es relativamente rica en especies. Vilaria tirei, dedicada a Joachim Tire, el experto en crasuláceas de Alemania. Y una cosa que nos parece interesante es que Vilaria
son más abundantes en zonas más húmedas que las que crece sedum, ¿no? Lo cual se condice con sus tallos alargados, y ese es un tema que vamos a ver si nos alcanza el tiempo para conversar. Vamos a hablar de Echeveria ya para terminar. Y el género Echeveria, ese sí fue descrito por Agustín Píramos de Candolle en 1828, y se caracteriza por sus inflorescencias laterales, ¿no? Y la presencia de flores con pétalos rígidos, ¿no? Como ustedes pueden ver, aparentemente unidos, pero en realidad no están fusionados, solamente están juntos, ¿no? Muchas veces el ápice es recurvado, ¿no? Y es una flor típica, ¿no? De Echeveria. La distribución de Echeverias es así. En México hay más de 140 especies de Echeverias. Y en México crecen en todo tipo de hábitat. Miren, en su zona templada crecen en bosques de coníferas, también algunas en matorral xerófilo un poco más secas, pero también en esta parte de México, de Chiapas, Oaxaca, en estas zonas, también crecen en bosques. Inclusive hay echeverias epífitas en México. Luego tenemos, bueno, en Panamá hay un poquito de echeverias acá, pero luego se rompe acá y aparece de nuevo para el otro lado, en esta zona alta de Santa Marta, en Colombia, y de ahí se irradia solamente por la zona andina. En Sudamérica solamente crece en valles interandinos, pero veamos que los valles interandinos son muy diferentes en lo que es Colombia y Venezuela y parte de Ecuador, y es muy diferente los bosques interandinos, los valles interandinos de Perú, los de Bolivia y los de Argentina. Entonces eso lo vamos a ir explicando poco a poco, pero más o menos podemos adelantarnos. Como ustedes se pueden imaginar, estos bosques del norte de Sudamérica tienen una alta pluviosidad, son realmente bosques y las plantas no son epífitas, pero viven protegidas con mucha sombra, con una gran cantidad de precipitaciones a lo largo del año, que casi no paran durante todo el año, y eso llega más o menos hasta acá, hasta Perú al norte, y en el Perú tenemos, como bien conocemos nuestra zona andina, nosotros tenemos zonas donde la precipitación prácticamente se interrumpe y llega a cero en nuestra sierra, y entonces nuestras echeverias han tenido que adaptarse a ese clima, lo mismo que en las zonas de Bolivia, y en las zonas de Argentina ya crecen en zonas que son de más tipo puna o prepuna, y adaptarse a otras latitudes, porque ya ahí hace mucho más frío en el invierno. El género Echeveria fue dedicado por de Candolle al famoso ilustrador botánico Atanasio Echevarría y Godoy, el mejor de los dibujantes de la expedición de Cecé y Mociño, que fueron a México, ¿no? a hacer el estudio de la flora mexicana, ¿no? Y de Candolle en su primera, a la descripción, digamos, del género, menciona 4 especies, de las que solamente una, Coccinia y Biflora, siguen siendo válidas, porque las otras 2, una nunca se la volvió a encontrar, y Echeveria cespitosa pasó a ser Dudleya cespitosa, ya sabemos que no es Echeveria. Lo interesante es que durante todo este tiempo son tantas especies de Echeveria que se las ha tenido que ir dividiendo en grupos, ¿no? Entonces, recordemos lo que hemos hablado de las cimas y de las espigas, y entonces, por ejemplo, las que presentan espigas las metieron en un grupo que le llamaban espicate, las que presentan racimos, racemosas, las que tienen las que tienen cimas, secundifloras, secunde, eso lo vamos a aplicar ahora, las que presentan unas inflorescencias muy compuestas, gibifloras, y otro grupo que le llamaban cespitosas porque tenían inflorescencias compuestas, pero en este grupo entró Dudleya. Bueno, Alvin Berger en 1930 sigue con estos grupos, no lo vamos a verlo mejor con fotografías. Entonces,
Como decíamos, acá tenemos una inflorescencia racemosa, ¿no? Porque tiene un eje vertical y tiene pequeños pedicelos. Y acá una inflorescencia cimosa, porque la yema acá murió y se desarrolla la yema lateral, esta muere, se desarrolla y así prácticamente está formando una cima helicoidal. Y cuando ya la inflorescencia es muy, muy compuesta, a esto le llamamos una inflorescencia tirsoide. Fue entonces Walter, un alemán que se afincó en Estados Unidos, que en 1972 en forma póstuma saca lo que es la Biblia de las Echeverias, es un libro muy importante, donde él publica 143 especies y 12 variedades, y aquí se da el fenómeno de las series, o sea, dividimos a las Echeverias para poderlas comprender en series, ¿no? Que son todas estas que están aquí. Mejor lo paso porque me voy a pasar de tiempo y después si conversamos en eso si les interesa. Por ejemplo, en la serie Echeveria se caracterizan porque tienen tallos más o menos larguitos, ¿no? Muchas de ellas la mayoría tienen tricomas, como ven acá, y tienen la inflorescencia en una panícula, como está aquí, ¿no? Vamos a ver primero las que tienen inflorescencia así en panícula. Acá tiene Echeveria leucotrica, que es pertenece al género, a la serie Echeveria. Las nudae, que es muy importante, recuerden, tienen también tallos alargaditos y tienen las inflorescencias también en racimos, como están aquí. Una típica mexicana nuda es la nodulosa, que todos los que han cultivado han visto que termina formando tallos y se pone un poco así alargada la planta. Recuerden esa serie porque la vamos a ver. Hay otra serie que se llama espicate porque las flores realmente forman unas espigas densas y las plantas generalmente son epífitas, crecen en bosque de neblina, bosques semitropicales en la zona de Chiapas, Yucatán, en esa parte de México. Esta obviamente no tenemos ese clima acá en Perú, de repente no llegaron. Este es muy importante. La serie racemosa se caracteriza porque tienen tallos cortos o más o menos alargaditos, pero no muy largos, unas rosetas bastante frondosas con muchas hojas y las inflorescencias en estos racimos. Y adelanto que la mayoría de las peruanas son racemosas. Bueno, en este caso esta es una carnicolor que es de Veracruz, de México. Esas eran las que tenían inflorescencias indeterminadas, pero también hay unas que tienen inflorescencias determinadas, como las que tienen estos cincinos. Puede ser, por ejemplo, esta cima helicoide, o un cincino, o un dicacio, ¿no? O estas inflorescencias que hemos visto. Por ejemplo, la serie ciliata está la Echeveria setosa, ¿no? En la serie paniculata está la Echeveria amena. Miren cómo se puede ver cómo va formando ¿no? Una cima, un cincino. La serie urbinie, que forman también, ustedes pueden ver esa forma, o sea, no es el eje longitudinal. Acá la serie secunde, donde también pueden ver cómo acá se va formando esta cima helicoidal, ¿no? La serie longistile se caracteriza por las flores muy alargadas, ¿no? Echeveria longuísima. La serie pruinose, también el mismo fenómeno. Todas esas son mexicanas. En otras palabras, en Perú, en Sudamérica, no tenemos ninguna Echeveria que tenga una flor con esta característica. Todas las sudamericanas tienen las flores con un eje longitudinal, con un escapo recto. No hay este escapo así en helicoide. Echeveria platifila tiene esto que ustedes están viendo, un tirso, una inflorescencia súper compuesta. Y Echeveria gibiflora tiene una inflorescencia muy compuesta, ¿no? Una panícula compuesta. Y en este caso, este es un híbrido de gibiflora que en algunas partes de Perú se ha seminaturalizado y que pero en realidad es una planta mexicana, pero que crece en el Perú muy bien. Y de repente por ahí la van a ver, se las pongo para que ya sepan que no es peruana. Ya.
Estas son las especies peruanas y miren, en la serie racemosa hemos identificado todas estas especies. Y tenemos también la serie nude, donde tenemos Echeveria quitensis que nos llega por el norte, por el Ecuador, ¿no? Vamos a verla rapidito. ¿Cómo estoy de tiempo? Si no me... Ya, creo que termino exacto en 10 minutos. Entre otras sudamericanas tenemos otras especies que también hemos estado estudiando, ahora las vamos a ver. Y acá también quería agradecer a los amigos de México, Gerardo Salazar, Jerónimo Reyes, Luis Emilio de la Cruz y Gabriela Espino Ortega. Ellos gentilmente nos han apoyado para hacer una filogenia de las especies sudamericanas, obviamente con los respectivos permisos de colecta y permisos de exportación para estas especies, ¿no? Y bueno, ya no hay tiempo para hablar de ello. Hablemos de nuestras especies peruanas, Echeveria chiclensis, que es, como dice, del pueblo de Chicla, 3.800 metros acá en la carretera central, ¿no? Pasando Cazapalca, más arribita, antes de Cazapalca, pasando San Mateo, ¿no? Una especie muy bonita con hojas casi lineares. Y la variedad Vaquevergi, que crece en Surco, Matucana, Tornamesa, Puente Chacahuaro, se parece mucho a la anterior, pero tiene la presencia de unas papilas, ¿no? En la superficie que le ayudan a sobrevivir en el clima más seco y árido que tienen. Una comparación, miren, entre las hojas de ambas, no sé si llegan a ver acá un bordecito blanco que es de las papilas. Quizás, bueno, a diferencia de las flores, no mucha, frutos. Y acá un mapita para que vean cómo en esta zona de Matucana, donde, ¿no? A las alturas, ¿ven? 2.300, 2.500, y las Echeverias chiclensis ya crecen a 3.500, 3.700, hasta 3.800 metros. Y la lluvia, ¿no? Por ejemplo, en esta zona amarilla hay 600 milímetros de lluvia al año, y en la zona verde solamente 300 milímetros al año. Por eso se forman diferentes variedades, ¿no? Echeveria andícola es una especie que le hemos descrito en Tarma y crece en el valle del río Huallaga y también crece en toda esta zona. Es una especie muy interesante, se parece mucho a la chiclensis, pero tiene las flores más cortas de un color rojo muy intenso y las hojas no son tan lineales, sino son más bien oblongas, ¿no? O sea, rectangulares. Con la doctora Graciela Vilcapoma realizamos una investigación que duró décadas y que por fin salió a la luz el 2018, perdón, y investigamos lo que creíamos que era Echeveria chiclensis, típica, resultó ser otra variedad, ¿no? Estas son fotos en la zona alrededor del pueblo de Canta, por eso se llama Echeveria cantaensis. Una comparación entre la flor de Chiclensis chiclensis, Chiclensis vaquevergi y Chiclensis cantaensis, que tiene la flor más roja, miren los sépalos así, casi horizontales. Es como si fuera una forma intermedia entre Echeveria chiclensis y una Echeveria andícola, ¿no? Echeveria fruticosa, una planta descrita para guaros, también en la zona del Valle del Río Chillón, y Echeveria deltoidea, descrita en la zona de la Chaqui. Todas estas son del Valle de Canta, todas son especies limeñas. Bueno, nos vamos a Ancash y había una especie de Echeveria que la doctora Emma Serrate había estudiado más de 50 muestras en el Museo de Historia Natural. Todo el mundo decía chiclensis, 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 y bueno, a nosotros nos pareció que no podía ser chiclensis, así que hicimos el estudio y le pusimos el nombre de nuestra querida profesora, maestra. Realmente, como ustedes pueden ver, la coloración invernal, las flores, ¿no? Con otro tono, otra textura, realmente una especie de toda la parte sur del departamento de Ancash, Chiquián, obviamente Chiquián, y
y toda esta zona del río Pativilca, ¿no? Más al norte en Ancash, en la Cordillera Negra, Echeveria excelsa, ¿no? Una de las más grandes, yo diría la de hojas más grandes, una planta muy difícil de encontrar, ¿no? Forma tallos a veces muy alargados, ¿no? Echeveria excelsa también está en el Parque Nacional Huascarán. Acá tenemos esta hermosa Echeveria, ¿no? Hasta rosetas de hasta 25 centímetros de diámetro. El americano Myron Kimnack viene el año 2000 a ver algunas especies que había visto su amigo Paul Hutchinson hacía ya más de 30 años antes y describe algunas de ellas y encuentra algunas nuevas. Esta es Echeveria burdaki, que es de la zona parte muy alta del Valle de Utcubamba, ¿no? Una coloración casi blanquecina. Echeveria utcubambensis, ¿no? Que crece en pleno Valle de Utcubamba, ¿no? Con dos fenotipos diferentes que parece que vamos a tener que estudiar si son lo mismo. Echeveria oreofila es una especie muy conocida y muy cultivada en el Valle de Cajamarca. Es una planta que también forma tallos y la gente en la ciudad de Cajamarca la conoce con el nombre de pimpín y suele ser a veces cultivada, ¿no? Felizmente no está en peligro. Tiene una distribución amplia, ¿no? Llega hasta Otusco, llega hasta La Libertad, ¿no? Y por el otro lado llega hasta el Marañón. Bueno, también con la ayuda de algunos otros amigos hemos estudiado las plantas de Cusco, que realmente es otro hábitat diferente. Por supuesto, por ejemplo, se describió, esta es la publicación, pero ya estaba descrita hace muchos años por el mismo Walter en 1972, el Echeveria westi en Ollantaytambo, es de este color, ¿no? Y hemos encontrado muchas nuevas localidades y algunos amigos americanos nos habían ayudado a ubicar una nueva especie en Pisag, que esta la dedicamos bueno, al departamento Echeveria cuscoensis, ahí la tienen, Echeveria cuscoensis. Echeveria decumbens de Calca, una muy pequeña que no ha podido ser encontrada en hábitat todavía, pero hemos encontrado una variedad de ella muy parecida por la zona y no perdemos la esperanza de encontrar la variedad tipo. Echeveria laresensis, de los baños termales de Lares, ¿no? Que tiene esta coloración más glauca, ¿no? Es adaptada a una mayor insolación de la zona, porque ya estamos al otro lado de esta cordillera. Nuestro amigo Julio Gustavo Ochoa Estrada, que está creo presente ahí en la charla, nos ayudó con esta especie. Es una especie que justamente está a la entradita, casi llegando al camino Inca, en una zona baja ya del Valle del Urubamba. Es una especie muy grande, hermosa, como ustedes pueden ver, ¿no? Una de las tantas especies que tiene el departamento de Cusco, realmente muy rico por sus características pluviales, que ahora ojalá nos dé tiempo para ver ese tema. Bueno, y con Daniel Montesinos y un amigo polaco, Grzegorz Matuszewski, habíamos encontrado algunas cosas interesantes. Echeveria peruviana había sido escrita por Meyen hacía como 200 años y nadie la había vuelto a encontrar en la localidad tipo, que es Palca. Después de 8 viajes encontré lo que ven ustedes a la izquierda, casi muerta esa planta, pero con ayuda de Paul Hoxie y con la ayuda de Daniel hemos podido ubicar más poblaciones. Marisabel, que sí está presente aquí, también con Asunción habían colectado esta plantita en Ticaco, en Tarata. Entonces la planta tiene una distribución felizmente más amplia y la distribución de Palca era la más austral y felizmente todavía existe, ¿no? Entonces Echeveria peruviana se caracteriza pues por sus raíces tuberosas, porque prácticamente la cantidad de agua que recibe es mínima, ¿no? Casi menos de 100 a 200 milímetros al año. Entonces, es una plantita que tiene que sobrevivir a duras penas.
Luego el amigo polaco había descubierto en Andagua, en el Valle de los Volcanes, esta planta interesante y casi simultáneamente Daniel Montesinos también la ubicó, así que me tuve que presentar yo una semana después para poder verla en vivo y en directo. Es una planta muy interesante que crece entre estas piedras volcánicas y acompañado, como ustedes pueden ver ahí, un Correocactus brevispinus. Es una planta sumamente interesante y la bautizamos como Echeveria vulcanícola. Bueno, prosiguiendo los estudios con amigos de otros países, Roberto Kisling, el experto en cactáceas y suculentas de Argentina, nos había dado durante muchos años datos, pero es gracias a dos jóvenes biólogos argentinos muy entusiastas en que se pudo hacer el trabajo de campo. Claro, tuve que ir allí a acompañarlos, pero ellos son prácticamente los que hicieron toda la parte difícil de la investigación, porque en Argentina no es muy fácil encontrar una Echeveria. Encontramos tres, ¿no? Entonces a la primera le llamamos Echeveria argentinensis, ¿no? Que está ubicada en la quebrada del Valle de Humahuaca, ¿no? En el norte de la provincia de Jujuy, ¿no? Y luego en Salta, en lo que es la parte de la quebrada del Toro, como quien se va hacia la cordillera frontera con Chile, encontramos otra muy parecida, pero con suficientes características como para decretar otra variedad, ¿no? Y por último, se ubicó esta hermosísima especie que viene a ser la más austral de toda Sudamérica, prácticamente en Salta, casi frontera con Tucumán, en lo que son las valles calchaquíes, en la zona de Huachipas. Por ahí en esa zona hay unos sitios increíbles y luego de 8 kilómetros de caminata a 30 grados centígrados ubicamos estas hermosas plantas a 1200 metros de altura, como de una gran variedad de plantas. Bueno, hay hermosas echeverias en Bolivia como esta. Miren el color de una echeveria blanca, ¿no? En Bolivia. En Perú, en Hualgayoc, tenemos Echeveria euriclamis, ¿no? Que tienen la característica que su inflorescencia, como ustedes pueden ver, al momento de salir forma esto, pero no es porque porque sea determinada, sino es porque luego se endereza, así que esto puede confundir, es realmente un racimo. Y con Sidney Novoa encontramos, mejor dicho, él la encontró solo, Echeveria tabaconacensis en nuestra frontera norte con Ecuador, ¿no? La otra serie que lo último ya que vemos es la serie Nude, donde también se ha hecho la parte molecular, es un poco más compleja, y generalmente las Nude no sería, no llamaría mucho la atención si no fuera porque esta planta esta es Echeveria quitensis y hasta nuevo aviso, y esta planta está tomada en Huancabamba, a escasos 30 kilómetros de la frontera con Ecuador, en un bosque, digamos, un bosque montano, y pueden ustedes observarla, ¿no? Es una típica Echeveria quitensis. Todas las nudes, recuerden que tienen tallos muy largos o muy ramificadas, tienden a mantener las hojas inferiores porque tienen un régimen pluvial más continuo que en las especies peruanas, por eso es que no hay muchas nuda en el Perú, solo esta. Y luego nos fuimos a estudiar la Echeveria quitensis de Quito para ver cómo era la quitensis y la quitensis de Cuenca, que nos pareció también una quitensis, pero una variedad diferente, ¿no? En ese viaje con nuestro amigo Javier Montesinos, ingeniero de la Universidad de Cuenca, también tuvimos la oportunidad de ver otras plantas. Esta es una Echeveria johnsoni del norte de Ecuador, para que vean la variabilidad. Y pudimos descubrir con él en el departamento o la provincia de Azogues, Cañar, esta interesantísima Echeveria con tallos de hasta 3 metros de largo.
Como ustedes pueden ver, las rosetas 15, 20 centímetros de diámetro, una cosa, definitivamente esto no era quitensis, pues, ¿no? Una nueva especie también. Esta es una de las últimas plantas que hemos ido a ver en Colombia, Balsi. También es una de esta serie nuda. Como ya dijimos, resumiendo, las especies de la serie nude están en la parte norte de Sudamérica, ¿no? Y en México también. Bueno, este es un cuadrito que hemos hecho, ya con esto voy acabando, y lo que le quería mostrar es esto. Yo he dividido en parte, por ejemplo, en el norte del Perú, como ustedes pueden ver, las especies tienen una cantidad de precipitación regular en el verano, pero en el invierno siempre tienen un poquito de precipitación. Por eso la mayoría de estas, ¿no? En el caso de Oreophyllum cubambensis, que tienen más precipitación, pueden darse el lujo de tener tallos más larguitos, como las nude. En el caso de en el centro del Perú, ustedes pueden ver que la precipitación invernal es nula. Por ejemplo, en Baquevergi. Muchas veces he ido en pleno invierno y no he encontrado nada. No es que están muertas las plantas, sino que sus tubérculos están enterrados y la planta y la echeveria se ha vuelto caduca. Se le cayeron las hojas, ¿no? Y cuando la primera lluvia que va a haber en el verano, que no es mucha, como ustedes ven acá, va a volver a brotar sus hojitas. En la zona este, en la zona de Cusco, también hay buena cantidad de lluvia en el verano, muy buena, ¿para qué? Y en el invierno no deja de haber un poquito de agua, entonces, como que estas plantas tienen las características parecidas. El sur del Perú es una zona sumamente seca, como ustedes ya lo saben, esta que está en Andagua, Arequipa, miren, el 20 milímetros en el verano y 0 en invierno, ¿no? Y de precipitación, y la peruviana realmente es una de las más secas de todas, ¿no? A ver, allá, cuando fui a buscarla las primeras veces me decían que ya, que a veces llovía cada 3 años, que ya me asustó y pensé que se había extinguido la planta. En el caso de Bolivia tenemos un régimen muy parecido a lo peruano, ¿no? Muy parecido. Y en el caso de las argentinas hay bastante lluvia en verano, pero también hay una precipitación mínima en invierno y temperaturas muchas veces congelantes, ¿no? Lo que hace que tienen que tener otro tipo de adaptaciones, ¿no? Miren, ya para terminar, en el caso de las nude, acá hay diferentes. Miren la cantidad de precipitación que tienen en verano y la cantidad de precipitación que tienen en invierno. Entonces, realmente la más triste es la de Perú porque tiene poca precipitación en Huancabamba, pero de todos modos no deja de tener mucha más agua que las otras. Por eso es que las nudes se pueden dar el lujo de tener tallos largos y de conservar las hojas, ¿no? Si es un invierno que lamentablemente no llueve mucho con sequía, pierden alguna de las hojas, pero la planta sigue creciendo, ¿no? Ese es. Bueno, hemos concluido, las conclusiones son que no olviden que los sedum tienen las inflorescencias encima, las biladias peruanas tienen las inflorescencias en espiga o en racimo, las echeverias sudamericanas solamente pertenecen a racemosa y nude, mientras que México tiene 14 series diferentes. Ahorita las echeverias son escasas en la naturaleza, parece que están retrocediendo, tenemos que estudiarlas, tenemos que ver algo para que se salven, y son de dificilísimo cultivo porque ustedes han visto las temperaturas y el tipo de precipitación que necesitan, así que necesitan mucho, mucho estudio. Eso es todo, muchísimas gracias. Creo que me he pasado un poquito del tiempo, estoy con las justas. No sé si hay alguna. Muchas gracias a usted, doctor Guillermo Pino. Vamos a pasar ahora a dar lectura a preguntas. Bueno, si es que me permiten, porque no quiero tampoco ser creo que ya me pasé 10 minutos, pero... Sí, ya terminamos con el siguiente ponente. Ya. A ver, Enrique Aarón le saluda y al mismo tiempo le felicita por su ponencia. Le pregunta si existen especies de crasuláceas en el departamento o región Lambayeque.
Muy bien, hay como 4, ¿no? Pero estamos todavía estudiándolas, ¿no? Lo que les sí puedo ir diciendo es que Echeveria euriclamis llega tranquilamente hasta la Sierra de Lambayeque. Lo que pasa es que el departamento de Lambayeque tiene muy poca zona andina y sería bueno que se amplíen ahí las investigaciones, ¿no? Actualmente, con seguridad les puedo decir que hay un sedum, que no estoy muy seguro si es Isidorum, me parece que es Isidorum, existe Echeveria euriclamis, y estaríamos para investigar las otras 2 que también están ahí. Yo no he podido viajar, no conozco hasta ahora Cañaris, Incahuasi, espero hacerlo algún día. Si no lo hago yo, nuestro amigo Jorge Romero Banda es el encargado de explorar esa zona, y con él también estamos preparando un trabajo de investigación para el próximo año, que ha tenido que ser lamentablemente interrumpido por la pandemia, pero hay mucho que hacer. Entonces valdría la pena seguir investigando y ver, ¿no? Qué especies tenemos en la región de Lambayeque. Pero obviamente todas las crasuláceas de Lambayeque van a estar en esta zona andina, o de Piedemonte, en esta zona alta del departamento que es pequeña, pero no deja de ser menos importante. Sí. Excelente, entonces estaremos coordinando, aparte desde el herbario Pedro Ruiz Gallo, con Jorge Romero para realizar expediciones en la Sierra Lambayecana y poder dilucidar qué Perfecto. diversidad de crasuláceas se encuentran en nuestra región. Le saludan desde Arequipa, le envían saludos, también desde Moquegua, le felicitan por sus ponencias. Preguntas. Le preguntan si existen estudios moleculares o genéticos de dichas especies. Sí lo mencioné. Tengo un proyecto desde hace 2 años, en que lamentablemente ahora también ha sido interrumpido por esto de la pandemia, y hicimos el trámite correspondiente para poder hacer el estudio molecular de las especies de Echeveria y de Sedum. Pero lo hemos hecho en México con el apoyo de la UNAM, ¿no? Con Gerardo Salazar, el orquidiólogo de orquídeas terrestres de allá, con Jerónimo Reyes, el experto en Echeverias, y Luis Emilio de la Cruz y Gabriel Espino, que son una pareja de esposos que ellos tienen mucha experiencia en trabajo molecular de Echeverias. ¿Por qué preferimos hacerlo allá, sabiendo que acá también podemos hacerlo? Porque ellos ya tienen, ya han corrido todo el árbol filogénico de todas las mexicanas, que son 140. Entonces, era más fácil insertar las especies peruanas dentro de ese árbol que hacer nosotros nuestros pininos en hacer nuestro propio árbol, ¿no? Entonces me pareció, siempre es bueno pedir apoyo a las personas que tienen más experiencia, ¿no? Entonces, los resultados lamentablemente están demorando un poquito, porque justamente nos ha tocado este tema logístico de la pandemia, pero ya hay resultados preliminares muy interesantes. Como digo, ya sabemos que solamente en Perú existe solamente la serie racemosa y la serie nude, ¿no? Y que las especies más o menos se corresponden casi por completo con los estudios que se han hecho a nivel de morfológico, ¿no? Y dentro de Dios mediante, en unos cuantos meses podamos estar haciendo la publicación para que sea de conocimiento de todos ustedes los resultados finales de este trabajo, ¿no? Muy bien. Doctor, a través de la Sociedad Peruana de Cactus y Suculentas, ¿existen programas de conservación para estas especies de crasuláceas peruanas? Bueno, lo que sucede es que la Sociedad Peruana de Cactus y Suculentas es una sociedad sin fines de lucro, cuyo principal misión es el estudio y la conservación de estas plantas, ¿no? Generalmente hemos trabajado mucho con cactáceas. El problema para estudiar las crasuláceas es que no había muchos trabajos previos, ¿no?
Estos son los primeros trabajos que se están haciendo, ¿no? Y un inconveniente que tiene es la dificultad en el cultivo. Entonces, en la ciudad de Lima, yo estoy escribiendo ahora también unos temas, y no lo llegué a decir, pero en la ciudad de Lima es casi imposible tener estas especies, ¿no? Para que yo acá en la mesa he traído una pequeña colección de echeverias, para mostrarles si es que desean, pero estas las he sacado del invernadero que está con aire acondicionado a 16 grados centígrados, ¿no? Si yo las cultivo en la temperatura normal, muchas de ellas, algunas resisten, otras se estresan y otras mueren, ¿no? En la naturaleza, no sé si recuerdan el último cuadro, los últimos dos cuadros que puse las temperaturas máximas y mínimas. Ninguna echeveria peruana crece a más de 20 grados centígrados. Entonces, cuando en la ciudad de Lima, o en Chiclayo, o en Trujillo, ¿no? O en Chimbote, queremos hacer investigación con estas plantas, apenas empieza noviembre, diciembre, apenas empieza a subir la temperatura a más de 22 grados centígrados, las plantas se estresan, se mueren, se pudren o las perdemos, ¿no? Entonces, creo que la solución, porque no vamos a construir invernaderos gigantes con aire acondicionado, va a ser que la investigación va a tener que ser hecha en hábitat, ¿no? Y que debe haber un futuro para los cultivadores en las regiones andinas, ¿no? Sobre todo a más de 2.500 metros de altura, entre 2.500 y 3.500 creo que es la altura ideal para que se puedan hacer las investigaciones con estas especies peruanas, ¿no? Y una vez que el primer paso es lo que estamos haciendo, es la parte taxonómica, el segundo paso es la parte del cultivo, y ya vendrá un tercer paso que es lo que es la propagación, por supuesto, como digo, con todos los permisos y con todo la aparatología legal, para que en algún momento se pueda hacer lo que es la reproducción ex situ y quizás programas de reintroducción, ¿no? Y todo coordinando entre jardines botánicos, entre instituciones científicas y, ¿por qué no? De repente con algunos viveros calificados que cumplan con los requisitos que da CERFOR, ¿no? Para poder, digamos, hacer reproducción de plantas sin hacer extracciones de la naturaleza y sin poner en peligro a las plantas que se encuentran en hábitat. Sí, hay todo un futuro para esto, pero estamos todavía empezando, ¿no? Muy bien, una tercera y última pregunta para continuar con este ciclo de ponencias. Jorge Romero le consulta por qué las especies de queverias peruanas no presentan tanta diversidad morfológica como las de queverias mexicanas. Esa es una pregunta muy interesante. Yo tengo dos teorías porque lamentablemente no lo puedo saber, ¿no? Mi primera teoría es que nosotros no tenemos la diversidad de zonas de vida que tienen los mexicanos, ¿no? O sea, si bien tenemos muchísimos climas, ¿no? No todos nuestros climas son aptos para que crezcan plantas suculentas, o por lo menos plantas suculentas de este tipo, ¿no? En México es un país muy grande, ¿no? Tienen también muchas alturas, ¿no? Y tienen latitudes, ¿no? Entonces, en el norte de México tienen especies que toleran temperaturas bajo cero y que viven en pleno desierto digamos, en el verano a 40, 45 grados, como, ¿no? Como en la zona de Coahuila, en la zona de Sonora. En la zona central de México está la parte de la meseta o el altiplano mexicano, que le podemos llamar así, donde hay plantas que tienen, digamos, muy parecidas a las nuestras, pero que sin embargo tienen un régimen pluvial mucho más amplio, o sea, en el invierno tienen
más precipitación que lo que nosotros tenemos en Perú, ¿no? Entonces es diferente nuestro patrón climático. En el sur de México tienen otro tipo de especies y en la península del Yucatán, Chiapas y en Centroamérica tienen, más bien allí, proliferan muchas especies que ya se han convertido en epífitas para poder adaptarse a un régimen de más humedad, ¿no? De menos afloramiento rocoso donde pueden vivir, entonces crecen como si fueran orquídeas, ¿no? Eh, Algo debe haber pasado, o sea, que solamente 2 series, digamos, hace miles de años, en el momento en que las echeverias cruzaron hacia Sudamérica, parece que solamente tuvieron suerte 2 series. Una de ellas fue Nude y la otra fue Racemose. Y luego en los valles interandinos se adaptaron estas dos series y a pesar de todo hay una buena variedad, pero dentro de la circunscripción de su serie, ¿no? Entonces, esa es una de las razones por las cuales yo pienso que el Istmo de Panamá, el estrecho, ha sido pues algo difícil de cruzar para estas especies, ¿no? Eso puede ser una de mis teorías, ¿no? Y posiblemente si hubiéramos tenido la oportunidad de recibir otras series, acá hubieran podido adaptarse. Por ejemplo, si hubiera cruzado alguna planta de la serie Nude, que son epífitas, quizás tendríamos en este momento echeverias epífitas en nuestra selva alta, ¿no? Pero lamentablemente no fue así, ¿no? Todo esto es especulación y bueno, podemos hacer estudios, ahora hay métodos científicos para tratar de probar estas cosas que estamos diciendo y lo invito más bien a Jorge que en un futuro planteemos esto pues como un problema, ¿no? Una hipótesis para ver qué logramos probar, ¿no? Así que queda mucho por decir. Excelente, doctor. Muchísimas gracias por su participación. Esperamos en una próxima oportunidad contar con su presencia nuevamente. Bueno, muchísimas gracias y con todo gusto.